Economista Luis Miguel, qué gusto, buenos días. El gusto es mío, Salvador, buenos días. Buenos días, Elena, Carla. Buen día. ¿Cómo ves las expectativas, Luis Miguel, que tiene el gobierno que nos presenta para este 2018 y su capacidad de gasto? La primera señal que manda el presupuesto es que no hay mucho margen de maniobra. Efectivamente es un presupuesto muy conservador, más dedicado a organizar, si lo pudiéramos en términos futboleros, es más un presupuesto para no recibir goles que para golear. No hay prácticamente novedades en el gasto de inversión, es un gasto de inversión muy bajo, 548 mil millones, que es menos de la quinta parte va a ser dedicado a inversión física. Si lo quieres ver de manera metafórica, el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a estar dedicado más a remozar, remodelar carreteras que a construir. Buena parte del presupuesto de SCT disponible se va directamente al nuevo aeropuerto, que tampoco es novedad, ya lo sabíamos. Como una novedad, para mí lo más significativo es la cantidad de dinero que se va a gastar en pensiones, 793 mil millones de pesos. ¿Por qué creo que es una novedad? Porque seguimos contándonos el cuento de que somos un país joven, o de jóvenes, cuando en realidad el gasto en pensiones y jubilaciones cada vez va a ser una parte más significativa del pastel. Si lo pusiéramos en perspectiva, en 2012 se gastaron 420 mil millones en pensiones, ahora ya son 790 mil. Esa es, me parece, que una de las fotografías más fuertes que nos da el presupuesto, que nos está diciendo en esta disyuntiva entre invertir entre veteranos y jóvenes, cada vez vamos a tener que invertir más en veteranos. Está cambiando, como dicen, la pirámide poblacional es un hecho ya irreversible y se nota también en esto, en la intención del presupuesto. Sí, respecto a las críticas que hace el diputado panista, yo diría, la reforma fiscal funciona y se nota desde el punto de vista de los ingresos porque dependemos menos del petróleo. Donde no funciona, y creo que lo he comentado alguna vez contigo, Salvador, es que efectivamente cuando se instrumenta la reforma fiscal 2013, el primer efecto que tiene es un menor crecimiento. Es una reforma que inhibe de alguna manera, sobre todo la inversión privada. Pero desde el punto de vista de finanzas públicas, la reforma fiscal permite tener cierto orden, ingresos garantizados en un contexto donde el precio del petróleo ha vivido en este sexenio pues en la montaña rusa. Claro. Empezamos con petróleo más pegado a los $100, llegamos el año pasado a tener petróleo a $18, $19, y ahora está en la zona de los 40, 50, que es relativamente cómoda para finanzas públicas porque hay que recordar, el precio de producción del petróleo para Pemex va entre los 8 y $20, pero en cualquier caso 40 le da un margen enorme de ganancia a la mayor empresa del Estado y del país. Que lo dejaron en 46% finalmente la proyección. Y el crecimiento, ¿cómo lo observas, Luis Miguel? Este crecimiento que proyectan entre 2 y 3% para el próximo año. Es dentro del rango que yo llamaría optimista. O sea, es superior al que tendremos este año desde el punto de vista de gobierno. ¿Por qué digo que es optimista? Porque presupone que todo lo que ahorita nos tiene muy nerviosos va a salir bien, en particular la negociación del Tratado de Libre Comercio. La moneda está en el aire en ese tema, y yo diría que es el factor que más va a pegar en el posible crecimiento del año que entra. De lo que dice la crítica al presupuesto, efectivamente el presupuesto no va a ser un factor que ayude a crecer, porque la inversión física va a ser muy baja. Si lo podemos poner de manera muy simple, el presupuesto, cuando en un presupuesto hay mucho gasto en inversión, asumimos que es un presupuesto que favorece el crecimiento. Cuando el presupuesto contiene muy bajo gasto en inversión, podemos decir
que si bien no lo inhibe, tampoco lo favorece, que ese es el caso. Buen día, Luis Miguel. Selene Ávila, lo que decía el secretario mismo, me acuerdo que dijo, es un presupuesto con enfoque social. A eso lo quiere decir porque no se está privilegiando esta inversión de la que hablas. Y también preguntarte cómo ves este supuesto recorte, esfuerzo administrativo que hace el gobierno federal del orden de 2 punto y algo % en recorte administrativo. Hola, buen día. Empiezo con la segunda pregunta. El esfuerzo de recorte es muy pequeño, son 28,000 millones, que lo que nos dice es, suponiendo que el presupuesto quedara exactamente como lo mandaron, que desde el punto de vista de Hacienda hay muy poco margen para recortar. Desde mi punto de vista, lo que está haciendo en la parte de recorte Hacienda es pasarle, si lo quieren ver así, el costo a los legisladores. Es decir, ustedes quieren hacer recortes, pues paguen el costo político de hacerlos. No es la propuesta del gobierno. 28,000 millones de un presupuesto mayor de 4 billones, pues prácticamente no es nada. Si lo viéramos a nivel doméstico, imagínense que ustedes estuvieran en una situación difícil y dijeran, bueno, lo más que podemos recortar del gasto familiar es 2%, pues dirías, hombre, con eso no alcanzas a resolver nada. Así es. Oye, Luis Miguel, sí. hay un tema que te quería preguntar porque cuando vemos el presupuesto que se va a destinar a seguridad sigue siendo uno de los mayores, de los que tienen más crecimiento, 13.4 y 11.4% de los recursos irán al tema de seguridad. La paradoja aquí es que pues, es el rubro donde más ha fallado el sexenio de Peña Nieto, sin duda alguna. Sí, para mí hay un problema con el presupuesto de seguridad. Uno es la falta de transparencia, con el pretexto de que es un asunto, valga la redundancia, de seguridad nacional, un asunto del que no se puede hablar abiertamente, termina siendo un presupuesto del que sabemos muy poco cómo se ejerce, por qué se escoge un proveedor y no a otro. Una parte del presupuesto en seguridad va directamente a fideicomisos, cosa que también no favorece la transparencia. Entonces, tenemos dos maneras de decirlo. Gastamos mucho en seguridad porque tenemos un fuerte problema en inseguridad, pero también podemos decir que gastamos mucho en seguridad porque no sabemos gastar eficientemente en seguridad. O sea, es dinero que no necesariamente se va a reflejar en una mejoría. No, de hecho tengo la impresión que se volvió uno de estos gastos irreductibles en el que prácticamente ya creamos, después de tantos años de combate a la inseguridad, al narco, etcétera, pues ya creamos lo que en otros rubros, grupos de interés que presionan para que cuando menos el presupuesto quede igual de lo que fue el año pasado. Claro. Se están beneficiando de esto, pero no vemos los ciudadanos los resultados. Totalmente. Insisto, creo que el gasto en seguridad en este momento, una de las cosas que más preocupa desde el punto de vista del análisis del presupuesto, es lo difícil que es meterle el diente para decir así se está gastando y estas son las posibles eficiencias. Es un gasto terriblemente opaco comparado con otros gastos. Claro. Y decía, nomás para contestar la pregunta del gasto en gasto social. Sí. El problema con el gasto social, lo ha dicho Coneval en particular, es que tenemos muchos programas que son redundantes, tenemos mucho del tema de los beneficiarios que literalmente están superpuesto el gasto social del gasto de promoción política. Entonces, en algún sentido es una buena noticia que el gasto social sea tan alto, pero es una mala noticia cuando vemos la forma real en el que el gasto social se ejerce en México. En un año político, en un año electoral, tener un gasto social muy alto, pues cuando nos deja una sensación de, ahora sí, vaso medio vacío y vaso medio lleno. A mí no me hace muy feliz considerando cómo se usa el gasto social en los años políticos. Pues Luis Miguel, gracias. Como siempre nos das un poco de luz en estos temas, nos ayudas a entender por dónde va a estar la discusión y los acentos en este análisis del presupuesto y pues, si nos permites, como siempre, te estaremos consultando. Es un placer estar con ustedes. Te mando un abrazo.